este evento más de InnoOne Talks, nuestras conversaciones desde la universidad. La universidad charla y la universidad habla de los recursos de innovación, de la ciencia, digamos, que genera impacto en la sociedad a través de los procesos de transferencia. Hoy es un día en particular significado porque nos coincide con un evento muy importante, pero que fue programado con posterioridad y nos ha sido imposible cambiar nuestro InnoOne Talk, que es la inauguración del curso académico. Por ese motivo, hoy este mensaje pues os lo dirijo pregrabado para poder asistir también al otro. Y los que estáis aquí, luego podréis asistir también al otro grabado. Hoy nos estamos centrando en los nuevos materiales y muy en particular en las técnicas de haces de iones, porque podríamos abordar esta problemática de nuevos materiales desde otras perspectivas. Hoy lo vamos a abordar desde la perspectiva de estas técnicas de haces de iones. Como sabéis, los InnoOne Talk son eventos de 2 horas en los que en la primera hora habrá una serie de ponentes, investigadores de nuestro campus, del campus UAM CSIC, del campus de excelencia internacional UAM CSIC, que brevemente nos contarán de forma, como digo, muy resumida, aquello a lo que se dedican, aquellas investigaciones que son disruptivas desde este punto de vista, en la temática en la que hablamos, y también tendremos ponentes industriales, ponentes institucionales, que nos hablarán de sus retos y de sus necesidades externas a la universidad, para que en la segunda hora podamos establecer reuniones, incluso reuniones vis a vis, cara a cara, para que las personas puedan llevar adelante inicio de proyectos, puedan ponerse de acuerdo. En concreto, hoy tenemos por parte del campus de excelencia internacional UAM CSIC al doctor Gastón García, que es el director del Centro de Microanálisis de Materiales, CEMAM, de la universidad. Nos va a contar cómo, el porqué de este centro, a qué se dedican fundamentalmente. El profesor Miguel Manso, del Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias, generación de superficies para cultivos celulares no convencionales. La profesora María Dolores Insa, del Departamento de Física Aplicada y también personal del CEMAM, iones megaelectronvoltio en biomedicina. El profesor Andrés Redondo, del Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Universidad, aplicaciones de los haces de iones en la industria de la microelectrónica. El doctor José Olivares Villegas, investigador del Instituto de Óptica del CSIC y del CEMAM, micro y nanoestructuración de materiales mediante iones pesados de alta energía para aplicaciones fotónicas y de filtrado. Y finalmente el profesor José Ramón Ares, del Departamento de Física de Materiales de la Facultad de Ciencias de la UAM, materiales para la economía del hidrógeno y su investigación por medio de técnicas de haces de iones. Y lo que son ponentes externos, representantes de la industria, tenemos al doctor Marcos López Brea, que es el director de Dama Energy, es de la unidad de negocio de hidrógeno renovable. El hidrógeno renovable, factor clave en la transición energética y en la descarbonización de la economía. Don Daniel Alejandro Mazal, director técnico y jefe de servicio de física médica del Grupo Quirón. Don Miguel Mairata Vicens, director de diversificación de negocio en Redexis. Y finalmente don Juan Cueto, experto de tales en radiación espacial, materiales y dispositivos electrónicos en entornos de radiación espacial. Como ven, todas las ponencias, tanto las de investigadores del campus como las de expertos externos, yo creo que, digamos, son muy prometedoras ya en su título y seguro que dan lugar a una segunda fase que permita las conversaciones, como decía antes, para generar proyectos y contratos de innovación. Decir que en la universidad eso es relativamente sencillo, es decir, que contratar hoy en día ciencia, contratar conocimiento que se genera en la universidad, pues se realiza de una forma administrativamente sencilla y es como, yo diría, como un contrato convencional, digamos, en nuestro tejido
industrial y empresarial, ¿no? Por el hecho de ser una institución pública conlleva particulares dificultades. Y en ese sentido, pues esto permite que las empresas puedan beneficiarse verdaderamente de la innovación disruptiva que generamos y del conocimiento singular que generamos en la universidad. Así que, sin más, desearles una buena jornada y que sea una jornada productiva y significativa. Muchas gracias, buenos días y buen trabajo. Muy bien, pues después de la intervención del vicerrector de Innovación, la verdad es que me complace estar con todos vosotros, especialmente porque la temática que tenemos hoy dentro de los InnoWam Talks es una temática muy cercana a mi área de conocimiento. Y mi nombre es José Luis Pau, para aquellos que no me conozcáis, soy el director de la unidad de innovación aquí en la universidad. Trabajo con el vicerrectorado de innovación en el lanzamiento de programas de transferencia que fomenten la transferencia del conocimiento desde nuestros laboratorios y aulas, en definitiva, al tejido industrial y empresarial. Y bueno, pues la temática que hoy nos ocupa en el uso de técnicas de iones para la caracterización, el análisis y el desarrollo de nuevos materiales, la verdad es que es algo que, bueno, a mí particularmente me hace mucha ilusión. Llevaba algún tiempo ya hablando de la necesidad de plantear este foro y bueno, pues también con la oportunidad que tenemos, yo creo, de revisar las instalaciones que tenemos ciertamente singulares en este ámbito dentro de nuestra universidad. El Centro de Microanálisis de Materiales, pues la verdad es que es una joya que tenemos en la universidad y de la cual estamos muy orgullosos y queremos impulsar el que bueno, pues esa transferencia hacia el tejido productivo tenga lugar a través de las investigaciones y de frontera que en muchos casos realizan nuestro PDI, ¿no? Nuestro personal docente e investigador. Quería agradecer también a la FUAM y al CAITEC la organización del evento, como siempre. Yo creo que detrás de estos eventos hay muchas personas y bueno, pues todas suman para que al final podamos estar hoy aquí intentando establecer estas relaciones entre la academia y la empresa o el mundo, como decíamos, el tejido productivo. Y bueno, pues sin más, sí quería dar paso a Iván Manzanares, que como director del CAITEC, yo creo que también nos puede dar una perspectiva de cómo se organizan estos eventos y desgraciadamente hoy no nos puede acompañar el director de la Fundación por los motivos que ha expuesto el vicerrector, pero en cualquier caso estamos muy contentos de que estéis los protagonistas verdaderamente para poder pues el dar salida y en definitiva el concretar y hacer sedimentar esas relaciones que vamos buscando con este tipo de iniciativas, ¿no? Iván, sin más, si te parece. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias también por la inauguración del vicerrector. Resaltar también expresamente, me ha pedido el doctor Fidel Rodríguez Batalla, director de la Fundación, que disculpe su ausencia por ese compromiso de agenda. Antes de comenzar el evento, sí me gustaría resaltar 2 puntos. El primero, reforzar el conocimiento que este ciclo de eventos InnoWam es una iniciativa del Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología, que gestiona en este caso la Fundación de la propia universidad. El segundo punto es que esto también ocurre gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid dentro del convenio marco plurianual que tiene la Universidad Autónoma de Madrid con la Comunidad de Madrid, es su línea de Innovación Otris. Y sin más, yo creo que ya es el momento de lo realmente importante, que es empecemos a escuchar a este panel de expertos, tanto de la universidad como de entidades. Vamos a comenzar con la primera presentación, a que va a correr a cargo del doctor Gastón García López, que es el director del Centro de Microanálisis de Materiales. Gastón, por favor, cuando puedas. Muy bien, buenos días y muchas gracias por la oportunidad de participar en este foro, en esta ocasión, de reunirnos. Mi charla es una charla de contexto, es una charla que está planteada
para introducir y motivar las charlas que vienen después y donde estará lo realmente interesante, la ciencia, los ejemplos de dónde se puede innovar con materiales avanzados utilizando técnicas de haces de iones. El Centro de Microanálisis de Materiales se basa en el uso de una herramienta central, que es un acelerador de iones, que está visible ahí con una forma como de camión cisterna, como podéis ver ahí en esta foto y en el plano en planta. Y a la derecha del acelerador de iones tenemos un abanico que se abre con distintas líneas a lo largo de las cuales podemos guiar los iones para analizar distintos tipos de materiales en distintas condiciones. Entonces, en las próximas transparencias intentaré contextualizar un poco qué tipo de cosas se pueden hacer y después en las demás charlas veremos los ejemplos. Aquí veis indicadas algunas de las líneas a lo largo de las cuales se puede dirigir el haz de iones para desarrollar distintas aplicaciones en este abanico que se abre a la salida del acelerador. En particular, un elemento singular que tenemos en el Centro de Microanálisis de Materiales es la confluencia de un haz de iones con un láser de femtosegundos. Esta es una característica poco conocida del centro que está ahora mismo ya disponible para hacer experimentos también. La visión central del CEMAM, aquí sale un poquito distorsionada la imagen, el CEMAM es una infraestructura de investigación. Entonces, basa su actividad y el concepto de toda su naturaleza en tres pilares. Por un lado, es un centro de investigación propio de la universidad. Hay una serie de investigadores adscritos al centro que colaboran con mayor o menor intensidad en su propio programa científico y desarrollan experimentos que de alguna manera implican fuertemente configuraciones instrumentales concretas, están implicados en el desarrollo de las líneas, de los instrumentos que tenemos en el centro, y las personas que van a presentar después, muchas de ellas son personas que están en esta situación. Por otro lado, es una infraestructura de investigación abierta a usuarios, tanto a la comunidad académica, en la autónoma, en otras instituciones, internacionalmente también, como a la innovación y a la industria. Entonces, esta vocación dual es la que es crucial equilibrar y mantener siempre, el interés en la investigación interna y la apertura a la comunidad. Y por otro lado, está situada en el campus y es una oportunidad excelente de formación para los estudiantes. Las técnicas de análisis y de modificación de materiales con haces de iones son muy variadas. Hay muchas fórmulas diferentes para utilizar un haz de iones, como se esquematiza en este ejemplo, y generar distintos productos en la interacción entre la radiación y el material que uno quiere analizar. Podemos mencionar que parte de estas técnicas se basan en cómo los iones rebotan de forma elástica y podemos analizar los propios iones rebotados o los átomos de la muestra en retroceso, y también en otros fenómenos que se producen, por ejemplo, el fenómeno de ionización hace que se produzcan rayos X característicos y que permiten caracterizar los materiales. Y hay otras varias técnicas también basadas, por ejemplo, en la excitación de niveles nucleares. Pero quiero ser un poco más práctico y más directo. Quiero ser un poquito más directo en ejemplificar qué tipos de cosas se pueden hacer en la práctica con estos haces de iones. Se pueden hacer perfiles de profundidad de concentración atómica de distintos elementos en un rango típicamente de unas pocas micras en láminas delgadas y con resoluciones laterales en el rango de los nanómetros. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier problema ligado a la innovación que implique este tipo de circunstancias, hay oportunidades buenas para hacerlo con haces de iones. Estos mapas de concentración atómica se pueden hacer en puntos muy bien definidos de la muestra, con resoluciones laterales del orden de la micra, y por tanto se pueden generar mapas bidimensionales con esta resolución muy alta lateral de estas concentraciones que he mencionado en el punto anterior. Se puede modificar un material o bien introduciendo una especie ajena al material de forma sintonizada a una profundidad predefinida en el rango de unas pocas micras o con una resolución lateral también de micras, y también se pueden modificar las características estructurales del material por el daño que produce la radiación al atravesar el material. Por otro lado, se puede obtener también información estructural con una técnica que se denomina channeling de iones, canalización. Se puede obtener información estructural muy importante, muy interesante de los materiales. Y en los casos en los que esto sea necesario, aunque normalmente trabajamos dentro de cámaras de vacío, lo cual puede ser restrictivo en algunos casos, podemos extraer el haz de iones a presión atmosférica. Podemos extraerlo al aire y
hacer incidir estos haces sobre muestras fuera de las cámaras de vacío, lo cual da mucha mayor flexibilidad. Entonces, para terminar mi presentación, quería deciros que estamos haciendo un esfuerzo de apertura a la comunidad académica y también a la industria. Hemos habilitado una dirección de email que está en mis transparencias, es innovation.cemam@uam.es y que podréis ver después en las transparencias, si no es visible ahora en la conferencia Zoom. Bien, creo que lo veis ahora. ¿De acuerdo? Esta dirección la hemos habilitado especialmente para que, en el caso de la industria, podamos tener un contacto directo planteando dudas, planteando problemas, planteando ¿sería posible entrar en este tipo de problema? Es muy útil hablar directamente y después redirigiríamos a un aplicativo para la solicitud de tiempo de haz. Y en mi última transparencia, quería resaltar que las infraestructuras de investigación son un ejemplo muy bueno de cómo funciona la ciencia en este siglo XXI. Los esfuerzos heroicos individuales son cada vez más excepcionales y, en general, la ciencia funciona a base de grupos, de equipos, de trabajo colaborativo y, según de qué punto de España uno sea, pues se identifica más con una u otra de estas imágenes, pero todas reflejan lo mismo. Paso entonces a lo interesante realmente, a lo más importante, que es tener ejemplos concretos de cómo se pueden aprender cosas ligadas a la innovación con estas técnicas de haces de iones. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón. Indicar que ahora es el turno del profesor Miguel Manso, que es profesor del Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias. Miguel, por favor, cuando estés listo. Bueno, mi adscripción principal es en el Departamento de Física Aplicada, lo cual puede contrastar un poco con el título de la presentación y que hace referencia pues, a una investigación multidisciplinar en la que nos centramos tanto en cuestiones moleculares como celulares, que es la que vamos a destacar hoy. ¿Por qué queremos diseñar materiales que permitan hacer cultivos celulares en condiciones no convencionales? Bueno, hay varias motivaciones para realizar esto. La primera de ellas sería realizar cultivos biomiméticos y esto se enmarca dentro de un cuadro general de revisión, incluso de análisis de nuevos efectos, de hormonas, de fármacos en general, en los que se observa que si el cultivo de las células en un substrato plano bidimensional produce efectos distintos al de la presencia de estos fármacos, hormonas, cuando esas células están en soportes estructurados. Soportes estructurados que lo que hacen es imitar la situación, la localización, la dinámica de fluidos que puedan tener esas células en un tejido. Otra de las razones podrían ser canales transformadores, situaciones en las que los soportes, también acompañados por un entorno molecular complejo, favorecen que un conjunto de células, pasando de un estadio A, se conviertan en un tipo de célula B distinta, y esto entra dentro de las células pluripotenciales, que tras una diferenciación realizan funciones distintas. Pues este fenómeno se ve favorecido precisamente por un soporte, normalmente con una estructura de canales unidimensionales. Y como aplicaciones un poquito más futurísticas, se están empezando a desarrollar sistemas que autónomamente, sin necesidad de un aporte energético, permiten a cultivos celulares mixtos, que tengan células de tipo A y de tipo B, tras un cierto periodo de autoordenación, separarse en cultivos A y cultivos B. ¿Con qué herramientas contamos para realizar este tipo de proyectos? Bueno, pues nuestro entorno general de trabajo es el de las técnicas físico-químicas de modificación superficial y lo que ya es una característica más personal o, digamos, de grupo, es que lo hacemos de una manera combinada. Utilizamos transiciones que son en líquidos, normalmente utilizando la electroquímica, aunque pueda estar asistida también por luz.
combinadas con transiciones en fase gas o incluso en vacío, utilizando especialmente haces de iones, como bien ha dicho Gastón también, utilizando láseres. Utilizamos también una gran diversidad de materiales, de naturalezas muy variables, y en eso, bueno, pues tenemos una experiencia pues desde metales cerámicos semiconductores como mundo inorgánico, a polímeros, especialmente los relacionados con cultivos celulares, ingeniería de tejidos, y a materiales un poquito más complejos, pero que son una buena transición entre los inorgánicos y los orgánicos, que son los híbridos Solgen. Y para completar lo que es el conocimiento de cómo hemos modificado esos materiales, pues tenemos acceso a técnicas de caracterización microscópica, y una parte importante de esa caracterización microscópica es tener acceso a las distintas jerarquías en las escalas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de unas microestructuras en las que debajo se esconde una nanoestructura, y para cada una disponemos de técnicas características. Utilizamos técnicas también de caracterización de superficies, algunas incluidas dentro de las técnicas que ha mencionado Gastón en el CEMAM, y otras como técnicas de fotoelectrones. Y para la aplicación concreta, lo que buscamos son contrastes de tensión superficial, y eso se puede ver muy bien mediante una caracterización funcional de tensión superficial, ángulos de contacto, la cual se puede modificar también artificialmente mediante conductividad, ¿vale? Para poneros unos ejemplos, aquí tenéis un esquema de fabricación en el que se incorporan esos aspectos híbridos que os decía. Lo que hacemos es sensibilizar localmente un material mediante haces de iones utilizando una litografía, y una vez que hemos sensibilizado ese material lo exponemos a un ataque electroquímico. Eso lo que genera es una doble estructura, porque tenemos unos canales unidimensionales en la microescala, pero al mismo tiempo una nanoestructura, ¿vale? Eso genera contrastes de propiedades de tensión superficial, y las células son sensibles a esos contrastes, se ordenan, migran en esas direcciones, y como os digo, en distintas estructuras de migración y en distintas escalas micrométricas. Esto lo que nos permite, con diseños un poquito más complejos, es con las colaboraciones de biología molecular, tener acceso a ver cambios en el comportamiento de las células, en esos cultivos no convencionales. Y como segundo ejemplo, si en vez de utilizar patrones en una dimensión, utilizamos patrones en dos dimensiones, lo que hacemos es atrapar a las células, generar estructuras en las que las células siguen ciertos patrones. Todo esto se puede hacer mediante técnicas alternativas de iones y de láser, y sirva esto como ilustración. En cualquier caso, no es una tarea única de un grupo único. Por supuesto, contamos con el CEMAM, pero muchas otras instituciones del campus o no del campus, públicas, privadas, sanitarias o del mundo de los materiales. Y nos gustaría pues, poder continuar en esta línea de colaboración. Y con esto concluyo la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Es el turno ahora de la profesora María Dolores Insa, del Departamento de Física Aplicada, también de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. En mi caso voy a hablar de los iones de energía del orden del megaelectronvoltio en biomedicina. Estos iones son especialmente importantes para estudios biomédicos. Podemos clasificarlos en los campos de aplicación en tres grandes grupos. Miguel ha hablado de la litografía, y yo me voy a centrar en el primero de ellos, en la microscopía y la espectroscopía iónica. La mayoría de los trabajos realizados en este campo
pues se basan principalmente en la determinación de la morfología y la distribución elemental de todo tipo de tejidos biológicos, como muestras de páncreas, de hueso, de piel, de cerebro, y la asocian con las correspondientes patologías. Las concentraciones elementales se pueden determinar con límites de detección de pocas partes por millón y el tamaño del haz puede llegar a ser de decenas de nanómetros, aunque en este caso particular pues el tamaño del haz era próximo a la micra. En la actualidad hay muchos estudios biológicos en los que es especialmente importante poder visualizar lo que ocurre en el interior de la célula con alta resolución. Las técnicas de microscopía convencionales actualmente presentan una serie de limitaciones. Por ejemplo, las microscopías ópticas pues, están limitadas por los efectos de difracción. ¿Y qué ocurre con las microscopías electrónicas que utilizamos tanto? Pues la respuesta la tenemos en esta transparencia. En esta transparencia pues tenemos comparados lo que ocurre con un haz de electrones cuando penetra en el material y con un haz de iones de altas energías, en concreto un haz de protones. Si nos fijamos en los electrones, al penetrar en el material, pues este se dispersa fácilmente, se dispersa muy rápidamente y pierde su resolución en profundidad. Por ello, la técnica SEM la utilizamos básicamente para los estudios en superficie de la muestra. Y si queremos obtener información en profundidad de una muestra utilizando la técnica SEM, tenemos que hacer pues, secciones muy delgadas de las muestras y múltiples de ellas. Como veis, los haces de iones de altas energías se dispersan muy poco en el material y esto abre un amplio abanico de posibilidades y de aplicaciones. Yo me voy a centrar en las aplicaciones, en las posibles aplicaciones relacionadas con el desarrollo tecnológico de plataformas para el suministro de fármacos basados en nanopartículas. Sabemos que las nanopartículas de oro, los nanotubos de carbono, los puntos cuánticos, son especialmente interesantes para el suministro de fármacos. ¿Y por qué son interesantes? Pues básicamente por tres puntos importantes. Estos tienen un tamaño reducido y por lo tanto pueden penetrar en la membrana celular sin producir alteraciones importantes. Podemos utilizarlos para funcionalizar nuestra superficie y además podemos rastrearlos utilizando técnicas de microscopía no convencionales como las técnicas con haces de iones de altas energías. Para visualizarlo he elegido un ejemplo, un estudio realizado en el Center for Ion Beam Application de Singapur, pero en el CEMAN podemos realizar ejemplos similares. En este caso se utilizó una célula ELA y se le suministró nanopartículas de oro, con la intención de ver la interacción de las nanopartículas con las células. Si vemos la imagen que tenemos aquí de microscopía electrónica, podemos ver claramente la superficie de la célula, podemos ver las nanopartículas fuera de la célula, pero ver las nanopartículas en el interior de la célula es misión imposible. Para ello necesitamos una imagen de densidad con iones de altas energías, una imagen de STEAM. En ella vemos la célula, podemos distinguir claramente el citoplasma, el núcleo, que antes no lo veíamos, vemos las nanopartículas fuera de la célula y estos puntos más luminosos son las nanopartículas en el interior de la célula. Estos análisis se pueden combinar con análisis de retrodispersión de iones pesados. ¿Para qué? Pues para saber en qué profundidad pues están las nanopartículas dentro de la célula. Aquí tenemos la imagen con el código de colores de profundidades de las nanopartículas. En resumen, las técnicas de microscopía con haces de iones de alta energía son especialmente potentes para estudiar en profundidad y con alta resolución pequeñas cantidades elementales
asociadas a la distribución de fármacos o posibles patologías del tejido biológico. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Dolores. Es el turno ahora del profesor Andrés Redondo, del Departamento de Física Aplicada, también de la Facultad de Ciencias. Andrés, por favor, cuando puedas. Quería agradecer a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y también al Vicerrectorado de Investigación, especialmente a José Luis, que sé que trabaja mucho en todos estos eventos de InnoOne y sé lo liado que está, así que le agradezco que quisiera hacer este con nosotros. Yo voy a hablar de las aplicaciones de los haces de iones en la industria de la microelectrónica, porque quería abrir con un dato, con una reflexión sobre el número de aceleradores que hay en el mundo. En el mundo hay unos 30.000 aceleradores de partículas y que en realidad una gran mayoría, 2/3 de ellos, se utilizan en la industria. Si os pido que identifiquéis qué porcentaje de cada uno corresponde a qué proceso, pues seguramente no lo sepáis. Así que si le dais a avanzar, encontraréis la solución. Y en realidad hay gran parte de los procesos que se utilizan en medicina, radiofármacos, esterilización, pero hay una parte muy importante que son procesos de fabricación y en particular la parte más amplia de los usos de aceleradores en la industria es en la microelectrónica. Entonces traigo solo 3 ideas, adelante con la diapositiva. La primera idea es el control de calidad y el diagnóstico. Nuestras técnicas son muy útiles para el control de calidad y el diagnóstico. Aquí tenéis un ejemplo de una oblea de silicio procesada que ha sido básicamente destruida por un mal proceso de fabricación con un montón de chips dañados. En la siguiente diapositiva lo que podéis ver es que tenemos, al final esos defectos dependen de la composición, de las impurezas que se incluyen, de las intercaras que hay mal construidas en las heteroestructuras o incluso de defectos en las nanoestructuras. Para todo este tipo de cosas, nuestras técnicas tienen soluciones, permiten caracterizarlas ampliamente. Entonces, sobre la cristalinidad, podéis darle clic. Nosotros conseguimos hacer mapas cristalográficos, de hecho conseguimos hacer cristalografía en el espacio real, que es una ventaja que no tienen los sistemas habituales de control. Sobre las impurezas, que es el siguiente punto, podemos encontrar impurezas bastante esquivas, como por ejemplo hidrógeno, es una impureza muy difícil de detectar y nosotros podemos hacer mapas o perfiles en composición en heteroestructuras. Sobre las intercaras, muchas veces podemos detectar defectos que no se han detectado por difracción de rayos X y eso es muy importante a la hora de entender por qué fallan los procesadores. Y sobre las nanoestructuras, en particular los pozos cuánticos, los puntos cuánticos, podemos hacer no solo la caracterización, sino la implantación de iones y el mezclado, el intermixing entre ellos. La segunda idea que os quería traer, que está en la siguiente diapositiva, es la importancia de la implantación y la irradiación en la microelectrónica. Aquí he puesto un par de ejemplos sobre el espacio, un plácido día en el espacio y un día intenso en el espacio, como la diferencia, pero lo vais a ver mejor en la siguiente gráfica. Un plácido día en el espacio consiste en que nos está llegando a la Tierra un flujo de protones bastante bajo. Mientras que un día intenso en el espacio significa que ese flujo puede aumentar hasta un factor 1000 y la electrónica en general no responde muy bien a la radiación de este tipo, a protones con estas energías elevadas en el rango de los megaelectronvoltios, que son justo los que nosotros podemos utilizar en el acelerador. Entonces, como ejemplo, he traído aquí un estudio que hicimos nosotros en transistores de alta potencia para el espacio, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, y os quería trasladar sencillamente la idea de que podemos perfectamente realizar estos tests en nuestro acelerador para que antes de llevarlos al espacio nosotros podamos saber que la electrónica va a funcionar de una forma fiable. Y la última idea que os traía, que en realidad es seguramente la más importante de todas, es la siguiente diapositiva. Y es que nosotros somos capaces de ver el elefante entero. Normalmente cuando tú tienes un problema, pero las limitaciones muchas veces no te dejan ver todo el problema, sino que solo ves una parte de él. El mensaje que yo quiero transmitiros es que con las técnicas que antes ha explicado Gastón, tenemos acceso a un montón de elementos de todas las muestras, de un montón de información y como podéis ver, os he puesto un ejemplo en la siguiente diapositiva, no hay secretos para las técnicas que nosotros tenemos. Podemos hacer ingeniería inversa, podemos hacer mapas de composición, podemos ver la estructura en 2 dimensiones y en 3 dimensiones,
podemos ver todas las impurezas. Al final, la información está accesible para todos nosotros y mi mensaje final, que está en la diapositiva siguiente, es que es posible que tengamos una pequeña pieza que sea la que necesitáis para analizar vuestras muestras. Si ese es el caso, acudid a nosotros. Nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Andrés. Es el turno ahora del doctor José Olivares. José es investigador científico del Instituto de Óptica del CSIC y también del Centro de Microanálisis de Materiales. Efectivamente, trabajo en el CSIC y en el CEMAM desde el año 2003 y os voy a resumir brevemente lo que venimos haciendo, lo que se puede hacer con los iones pesados, de masa media alta y de alta energía, para hacer micro y nanoestructuración de diversos materiales con vistas a aplicaciones fotónicas. Aquí resumo, bueno, lo dejo en inglés, disculpad, las herramientas, los conceptos. En inglés usamos mucho el término, la expresión de Swift Heavy Ions, iones pesados, rápidos, de alta energía, que tienen la característica de depositar a lo largo de su trayectoria una gran densidad de energía, de excitación electrónica, que se va a convertir también en un pico térmico, y eso va a permitir generar defectos y transformaciones a lo largo de sus trazas, que van a ir esas transformaciones, van a permitir desde la nanoestructuración a la microestructuración, y esto con vistas, como dije antes, a diversas aplicaciones fotónicas. Aquí resumo en estas imágenes, bueno, cuando irradiamos las muestras, aquí es una vista de microscopía óptica por el lateral pulido, los iones, todos ellos van a ser implantados varias micras en profundidad, pero nos interesa mucho utilizar la deposición de energía, la transformación que van a hacer los iones a lo largo de su trayectoria. También, al final, en la zona donde se implantan, hacen transformaciones mediante el daño nuclear y también eso es útil. Entonces, podemos ir, en los últimos años nos hemos concentrado principalmente en los fenómenos que hace la deposición electrónica, pero también en materiales duros, frente a la radiación electrónica, somos capaces de utilizar el daño nuclear al final de las trayectorias. En esta foto de la izquierda se ilustra el contraste óptico, el cambio de índice de refracción de un dieléctrico de referencia nivato de litio. Esto es muy genérico para casi todos los dieléctricos. Y visto, aquí estamos acoplando la luz a una guía de ondas, que ahora comentaré un poco más, y la foto a la derecha es una foto de AFM que muestra nanoporos que hemos hecho haciendo ataque químico donde han impactado los iones. Entonces, en esta gráfica de la derecha se resume la herramienta científica que los iones en el del CEMAM de diferente número atómico nos permite ir sintonizando la densidad de energía que depositan a lo largo de la trayectoria, profundidad a la derecha en micras, y es muy elevada, es del orden de kiloelectronvoltios por nanómetro longitudinal. Entonces, escogiendo el ion, podemos sintonizar, escoger ese valor en el rango que podemos en el CEMAM, que es muy interesante. Llegamos hasta más de 10, 12, 15 kiloelectronvoltios por nanómetro, y en los iones de masa media, debido al valor absoluto de la energía también muy elevada, de decenas de megaelectronvoltios, podemos ubicar el máximo de deposición electrónica enterrado unas micras. Esta es un poco, se convierte luego en un instrumento, una receta para ubicar en profundidad. Fijaos que tenemos un rango interesantísimo que va hasta unas 10 micras, el orden de magnitud con los iones pesados. Aunque aquí lo he particularizado a un material de referencia, el nivato de litio, todos los materiales, estas curvas cambian un poquito por su densidad y número atómico, pero las formas generales son las mismas. Entonces, bueno, luego ya lo relevante es que cada material tiene una serie de un umbral más o menos definido, por debajo del cual el daño no es muy intenso, pero se puede acumular, y por encima de ese umbral cada ion es capaz de hacer una nanotraza amorfa. Pasamos, a ver, paso yo. ¿Sí? Entonces aquí ilustro un poco el régimen en el que podemos trabajar intencionadamente, que decimos lo llamamos de baja a ultra baja fluencia, para intencionadamente tener impactos aislados, y si estamos por encima del umbral de daño, de amorfización de ese material concreto, cada ion
Aquí muestro unas fotografías de microscopía electrónica, hace unas nanotrazas amorfas, diámetro de unos pocos nanómetros y longitud de muchas micras. Esto es un aspecto de forma gigante. Si se hacen ataques químicos pertinentes, en la superficie vemos aquí a la derecha, se pueden vaciar esas trazas y generamos nanoporos. Es muy interesante para luego poder rellenarlos. Pasamos. A ver. Este es un ejemplo de la literatura, que es una de las grandes aplicaciones ya hecha hace décadas y se comercializa aplicando las irradiaciones con estos iones de muy alta energía a plásticos polímeros que atraviesan y luego con ataque químico conveniente se generan nanoporos que se utilizan hoy día en los laboratorios y la industria para filtrado, porque estos nanoporos son de pocas decenas de diámetro. Y esto pues, se podría hacer en el CEMAN en algunas versiones. Esto es literatura, ¿de acuerdo? Entonces, bien, paso. Aquí un poco enfatizo, resumo lo que hacemos más directamente nosotros. Es un poco lo que ponía en la primera transparencia. Estamos irradiando materiales fotónicos como el niobate de litio. Y bueno, aquí muestro la capa amorfa que tiene un índice de fracción significativamente inferior que la superficie que se queda más cristalino y constituye guías de onda. Esto es un método universal, cuasi universal. Enfatizar que nos permite hacer para guías anchas, que por ejemplo para propagar longitudes de onda del infrarrojo, que otras técnicas pues no lo tienen fácil, hacer guías anchas. Alto contraste de índice, bien. Y nada, perdón, se ha ido. Aquí. Y aquí, pues nada, resumo lo que he dicho. Podemos hacer guías de onda ópticas que con vistas a aplicación a sensores ópticos varios por onda evanescente, o si combinamos nanoporos con guía, pues podríamos hasta proponer un filtrado de lo que entra y mide la luz. Y bueno, con las microhaz de interno y las técnicas de focalización de iones del CEMAN, se podría aplicar estas modificaciones de índice para fabricar, por ejemplo, redes de difracción u otras estructuras con resolución lateral micrométrica. Y bueno, esto es un poco todo lo que hoy quería enfatizar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. Es el turno ahora del profesor José Ramón Ares, del Departamento de Física de Materiales, también de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. José Ramón, adelante. Hola, buenos días. En primer lugar, pues gracias por haberme invitado a esta jornada. Yo voy a hablar un poquito de lo que hacemos en nuestro grupo, parte de lo que hacemos en nuestro grupo, que es investigar en materiales sobre la economía del hidrógeno, como pone en el título, y en particular algunos ejemplos sobre la utilización de las técnicas del CEMAN que han descrito mis compañeros antes en este tipo de materiales. En principio, simplemente deciros que bueno, el grupo donde trabajo es el grupo MIRE, Materiales de Interés en Energías Renovables. Está dirigido por la profesora Isabel Jiménez Ferrer y, obviamente, como todos los grupos aquí en la universidad, combinamos docencia con investigación. Resalto esto más que nada porque, en particular, nosotros damos docencia en un máster de Energías y Combustibles para el Futuro, que ya ha formado más de 300 alumnos en los últimos 10 años en el campo de la energía y, más en particular, en la temática que voy a hablar ahora, que es la temática del hidrógeno. Hay 2 asignaturas obligatorias de 6 créditos, una relacionada con la producción, acumulación y uso del hidrógeno y otro con lo que serían las pilas de combustible, con lo cual, pues bueno, es interesante eso también, saber que también está muy cerca los alumnos muy cerca de la investigación, ¿no? En principio, simplemente deciros que ahora mismo yo creo que no hay duda eso que el sistema energético actual pues tiene sus fallos, ¿no? Sus emisiones de CO2, calentamiento global, perdón, o sea, todo este tipo de cosas que todo el mundo conoce. Y una de las alternativas que están poniendo sobre la mesa actualmente es utilizar el hidrógeno, ¿no? En lo que se llama la economía del hidrógeno, el ciclo del hidrógeno. Eso consistiría en pues, producir, acumular, ¿no? Y usar el hidrógeno como combustible, ¿no? Esto pues, actualmente se está haciendo a un cierto nivel. Se produce hidrógeno por medio, pues eso, por ejemplo, de refinado, se obtiene de refinado de metanol. También luego se puede acumular en botellas, ¿no? Y algunos ya hay ejemplos, ¿no? de hidrógeno que se consume, pues, por ejemplo, en pilas de combustible, ¿no? Entonces, un poco, nosotros lo que trabajamos en nuestro grupo es
en este ciclo del hidrógeno en distintos pasos a nivel más fundamental, ¿no? Nosotros trabajamos, en principio, en materiales para una producción del hidrógeno por medio de luz o asistida por electricidad, ¿no? En ese caso, la idea es tener, pues, producirlo a través, o sea, una manera verde, a través de agua, a partir de agua, con un par de electrodos, en el cual un electrodo es un semiconductor que genera un par electrón hueco que hace una reacción redox. En un lado pues, se produce hidrógeno y en el otro lado se produce oxígeno, ¿no? Sería una manera verde, ¿no?, de producir este hidrógeno sin utilizar pues, gas natural, etcétera, o incluso pues, hacer electrólisis, ¿no?, por medio de, pues, aplicado con ayuda de unas células solares, etcétera. Una vez que este hidrógeno está producido, el siguiente paso es comprimirlo y acumularlo. Nosotros lo comprimimos también y lo acumulamos mediante hidruros. No vamos a entrar en la compresión, sino en la acumulación, y os voy luego a poner unos ejemplos de cómo acumular o comparar un poco esa acumulación en hidruros con respecto a otro tipo de acumulaciones. Con lo cual, realmente nosotros trabajamos en dos tipos de materiales, ¿no? En lo que sería sulfuros, para lo que serían los semiconductores, para fotogenerar el hidrógeno, y luego hidruros para acumularlos y comprimirlos, ¿no? En el primer caso, en nuestro laboratorio tenemos múltiples sistemas de preparación de hidruros, de sulfuros, perdón, tanto en película delgada como en volumen, y somos capaces de preparar muy diferentes tipos de sulfuros con diferentes propiedades, desde propiedades más metálicas, como el disulfuro de cobalto, a propiedades mucho más, si queréis, aislantes, ¿no?, desde el punto de vista de transporte, ¿no? Incluso pues, preparar hidruros bidimensionales, etc. En todos ellos, obviamente, es muy importante pues, conocer lo que es la composición, ¿no?, la existencia de fases, etc. Y para eso, pues, esa influencia es importante a la hora de determinar las propiedades fotoelectroquímicas, ¿no? Por ejemplo, el gap, ¿no?, para que tenga un gap adecuado para crear ese excitón o ese par electrón hueco, mejor dicho, ¿no? Entonces, en ese punto pues, entra lo que sería el CEMAM, y hemos colaborado varias veces con ellos, en el cual la idea es pues, hacer, por ejemplo, simplemente un espectro RBS. Como decía antes mis compañeros, pues simplemente es un perfil en profundidad pues, de las especies que hay en las películas, ¿no? En este caso, yo os pongo de ejemplo un sulfuro de paladio que hemos sintetizado hace ya un par de años y que hemos visto en profundidad. Aquí podemos ver, después de ese tratamiento con un software específico, esto sería el sustrato, y lo que vemos es que pues tenemos las concentraciones de paladio y de azufre, ¿no? Y además tenemos sodio, ¿no?, dentro de toda la película, debido a que el sustrato pues, está hecho de un vidrio en el cual hay sodio, ¿no? Esto, por ejemplo, no se puede detectar por rayos X y pues, se ve claramente, además, su distribución por medio de esta técnica RBS, ¿no? Si cambiamos luego a ver lo que pasa en hidruros, en acumulación, como os he dicho anteriormente, nosotros hay varias maneras de acumularlo. Tenemos la fase gas, que es la típica en botellas, a 800 bares. Actualmente la tecnología llega a eso. Luego en fase líquida, ¿no?, a baja temperatura, que tiene el problema eso de los costes, ¿no?, económicos, y nosotros investigamos pues, acumular el hidrógeno dentro de un compuesto, ¿no?, mediante una reacción química. De esa manera, lo que tenemos es, si veis aquí en esta figura, lo que tenemos es un poco unas ganancias respecto sobre todo a la capacidad de acumulación de hidrógeno respecto al volumen, ¿no? Aquí tenemos en este eje vertical lo que sería la densidad volumétrica de hidrógeno, y vemos que todos los hidruros, que son estos de aquí, las distintas familias de hidruros, dependiendo pues, de esta reacción, pues hay distintas familias, pues son mayores que lo que sería pues, la capacidad de hidrógeno, la botella de hidrógeno o en líquido. El problema que tienen, obviamente, es que algunos de ellos pues, no llegan a esa capacidad gravimétrica, ¿no?, deseada, por ejemplo, la botella de hidrógeno, ¿no? Tenemos que ir a unos determinados tipos de hidruros. En cualquier caso, son mucho más seguros que almacenarlo en fase gas y líquida, y el inconveniente o los desafíos que tienen es, pues obviamente, al ser una reacción química, uno tiene que, en cierta manera, tunear esa reacción química, ¿no? Tiene pues, un aspecto termodinámico, nos interesa que esa reacción transcurra a temperaturas y presiones que no sean muy elevadas, y luego pues, un aspecto cinético, pues que la reacción vaya rápido, ¿no? No es como si en fase gas que tú dispones del hidrógeno sin problemas, ¿no? En este contexto, nuestro grupo pues, ha sintetizado muchas familias de hidruros diferentes. Aquí, por ejemplo, esto sería una familia, un compuesto intermetálico que absorbe hidrógeno a temperatura ambiente, no mucha cantidad, y aquí pues, se ha diseñado un pequeño acumulador, ¿no?, para uso pues, didáctico dentro de un proyecto, pero nos interesa más en este contexto pues, un poco más a nivel, una investigación un poco más
a nivel fundamental, ¿no? Entonces, en ese plano, un hidruro prometedor desde hace ya unos años es el hidruro de magnesio. Es muy sencillo, magnesio es un material abundante, de bajo coste, ¿no? No es un material tóxico y tiene una alta capacidad gravimétrica, con lo cual pues, cumple los requisitos para acumular hidrógeno. ¿Cuál es el problema? El problema que tiene está ligado a lo que habíamos dicho antes, pues que tiene una cinética muy lenta, ¿no? Entonces, para ello, lo que hacemos es utilizar catalizadores y ponerlo en película delgada, ¿no? Así, de esta manera, pues como veis aquí, desorbe y libera el hidrógeno a muy baja temperatura. En este contexto, nosotros utilizamos el ERDA y el RBS para ver y cuantificar la cantidad de hidrógeno que hay dentro de la película, ¿no? Como veis aquí, vemos aquí que la línea amarilla es la cantidad de hidrógeno y vemos cómo está el hidrógeno distribuido a lo largo de la película y cómo al ir cambiando, al ir aumentando la temperatura, este hidrógeno se va perdiendo y se forma en la interfaz una aleación magnesio-paladio, que es el catalizador y que pues, hace que el catalizador se envenene y no sirva para las siguientes hidrogenaciones, con lo cual nos da una información muy valiosa, ¿no? Simplemente terminando, bueno, que estos son algunos de los proyectos que tenemos en el grupo y bueno, que creemos que después eso de 250 años de que Cavendish y Lavoisier hayan descubierto y puesto nombre al hidrógeno, pues creo que ahora es un buen momento ahora, como sabéis, para acelerar esta investigación y la colaboración en proyectos relacionados con el ciclo del hidrógeno. Y nada más, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, José Ramón. La verdad es que es muy interesante todo este bloque y os agradecemos a todos los ponentes del bloque de la oferta científica y tecnológica del campus de la UAM CSIC por todas estas aplicaciones, además a biomedicina, microelectrónica, fotónica, energía, como esta última ponencia, que además nos enlaza muy bien con este siguiente bloque. Yo soy José Tomás Romero, el director de Innovación, Promoción y Transferencia de Conocimiento de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y voy a presentar este bloque de empresas que comienza con el director de la unidad de negocio de hidrógeno renovable de Dama Energy, Marcos López Brea Vaquero, que nos va a hablar del hidrógeno renovable, factor clave en la transición energética y en la descarbonización de la economía. Adelante, Marcos, puedes encender cámara y micro y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias a todos, a la Universidad Autónoma por invitarme. Me hace especial ilusión, os diría que muchísima ilusión, hablar en un foro, en un evento organizado por la Autónoma. Soy antiguo alumno de la Autónoma, acabé la carrera hace 23 años, ayer fue el día 23, este evento es hoy 24 y mañana es el cumpleaños de mi padre, que es 25 de septiembre, y mi padre fue durante 25 años profesor de medicina de la Autónoma, con lo cual esta fecha es muy, muy especial y os agradezco de verdad de corazón que me hayáis invitado a participar. No pretendo tener, y sería imposible tener el nivel de José Ramón Ares y del equipo de investigación que lidera Isabel Jiménez, con los que estuvimos hace unos meses ahí en la Facultad de Físicas, pues viendo los avances que lleváis haciendo muchísimos años. Y mi aportación es meramente a nivel informativo respecto a qué es lo que está ocurriendo actualmente en algo que se habla mucho en el contexto de la descarbonización, que es el hidrógeno renovable, a nivel de las oportunidades que están surgiendo de una vez, por fin, en serio, con mucho apoyo institucional, con estrategias a nivel nacional por parte de Alemania, de Francia, de España, de Portugal, con países como Holanda, Japón, Australia, que están apostando muy fuerte por el desarrollo de un sector nuevo, entre comillas, porque como sabéis y como indicaba José Ramón, esto del hidrógeno no es nuevo, ¿no? Pero sí que la posibilidad de producir hidrógeno a partir de fuentes de generación eléctrica renovables como la energía solar y la energía eólica sí que está empezando a tener sentido por el descenso del coste de estas tecnologías. En este sentido, así puedo pasar, comentar con vosotros brevemente en qué consiste todo esto. Fundamentalmente, la producción, la generación de energía eléctrica a partir de energía solar y eólica como fuentes de generación de energías renovables permiten, a través del proceso de electrólisis, extraer y separar, disociar el hidrógeno del oxígeno en el agua. Y este hidrógeno es utilizable en distintos sectores, tiene distintas funcionalidades
y es muy versátil en este sentido porque permite, como veis en este dibujo aquí en la parte de abajo a la izquierda, utilizarse para la producción de amoníaco, en toda la producción de fertilizantes. El sector de los fertilizantes es actualmente uno de los sectores que contribuyen en gran medida a las emisiones de gases de efecto invernadero y utilizan hidrógeno proveniente del reformado de gas natural, que es un proceso que emite en torno a 10 kilos de CO2 por cada kilo de hidrógeno, es decir, un proceso con un factor de emisión bastante elevado, ¿no? Poder sustituir ese hidrógeno extraído del reformado del gas natural, ¿no? Reformando el gas natural con los reformadores de metano, sustituirlo por hidrógeno renovable con una huella de carbono muy reducida, pues es una manera de descarbonizar este sector muy importante. El uso del hidrógeno también en las refinerías de petróleo. El hidrógeno es uno de los productos que necesitan las refinerías para cumplir con las calidades de los productos derivados del crudo, con las gasolinas, del gasoil. Hay un consumo de hidrógeno de origen no renovable en las refinerías muy relevante, y poder descarbonizar y reducir las emisiones de las refinerías es algo muy importante y no puede hacerse de otra manera. No se puede electrificar, digamos, esa parte de los procesos, porque el hidrógeno es un producto que se utiliza dentro de este proceso de destilación del crudo. En el acero pasa algo similar como agente reductor, y otras dos utilizaciones del hidrógeno en temas de movilidad, que se ve en la movilidad pesada, que aporta en los vehículos bastante más autonomía, vehículos eléctricos, pero que en lugar de utilizar una batería, utilizan una pila de combustible, es decir, la tecnología inversa de electrólisis que vuelve a convertir el hidrógeno en electricidad. Y para usos térmicos, por supuesto, por la descarbonización de los usos térmicos, que seguro que Miguel Mairata de Redexis pues, seguro que comenta en toda la descarbonización del sector gasista, ¿no? que es también muy relevante. Todo esto explicado de una manera un poco más, digamos, sofisticada, sin entrar en demasiado detalle, consiste en aprovechar las energías renovables que, como seguro sabéis, disponemos de mayor potencia instalada, y durante los próximos años se van a instalar todavía más parques eólicos y más plantas de energía solar fotovoltaica y algunas otras tecnologías. También se está hablando de empezar a lo que ya están haciendo en el norte de Europa y en otros lugares, también eólica marina, plantas de biomasa, que ya cada vez empieza a haber más, y otras tecnologías, pero sobre todo el descenso del coste de producción de la energía eólica y fundamentalmente de la energía solar fotovoltaica es lo que está permitiendo que se desarrolle este sector, donde no olvidemos que competimos con un hidrógeno marrón, que es como se llama, el que se extrae del gas natural, que tiene un coste de en torno a €1,5 por kilo. Y ahora mismo, para poder competir con ese coste en hidrógeno renovable, necesitamos un coste eléctrico que es fundamentalmente el coste de producción del hidrógeno renovable, en torno a un 60-70% del coste del hidrógeno renovable es el coste de la energía eléctrica. Tenemos que poder acceder a costes eléctricos muy bajos, y la energía solar fotovoltaica es una de las soluciones por un descenso absolutamente asombroso y radical del coste de producción. Usos, como os decía, en edificios, en industria, en movilidad. Habéis visto recientemente Airbus, que anunciaba también 3 prototipos de hidrógeno, de aviones con hidrógeno para el año 2035. El uso en trenes también se está ya empezando a promover, y en Francia y en Alemania ya hay usos. Talgo recientemente ha anunciado un tren de media distancia en Extremadura. Bueno, se está avanzando mucho en este sentido. Ha habido varios anuncios recientes muy relevantes para el sector. En España hay grupos de investigación que llevan trabajando en esto, como gente de la Facultad de Físicas de la Autónoma, del CSIC, de la Fundación del Hidrógeno Aragón, del Centro Nacional del Hidrógeno de Puerto Llano, la Universidad de Zaragoza, la Universidad del País Vasco. Me estoy dejando algunos, empresas como Ariema. Hay gente con muchísima experiencia en esto, y a nivel europeo ahora mismo ya se están anunciando objetivos muy claros de instalación de electrolizadores de grandes potencias. Hablamos ya de electrolizadores en stacks de más de 20-30 megavatios. Hay proyectos incluso que están anunciando 100 megavatios, 150 megavatios.
instalación también de hidrogeneras, es decir, puntos de suministro de hidrógeno en estaciones de servicio para movilidad, y el uso para pues otro de usos. Y además la Unión Europea en sus estrategias es muy clara. Aquí tenéis algunos datos y si cualquiera de vosotros necesitáis mayor información, encantado de solucionaros. Muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcos. Muchísimas gracias por la exposición. Es el turno ahora de Alejandro Mazal, físico del Centro de Protonterapia de Quirón Salud, que nos va a hablar precisamente de protonterapia. Adelante, Alejandro, cuando quieras. Bueno, la pregunta sería ¿por qué hablar de protonterapia en esta sesión? En realidad utilizamos haces de iones y nuestro material es el cuerpo humano. Así que permítanme presentarles lo que estamos haciendo con nuestros colaboradores del Centro de Protonterapia de Quirón Salud en Madrid. La principal idea es en 5 minutos darles... Bueno, entonces primero, ¿qué es la protonterapia? Bueno, es una de las formas de radioterapia para luchar contra el cáncer. Lo que permite es poder hacer radiaciones tumorales, pero reduciendo la dosis de radiación a órganos críticos. ¿Por qué se usan protones? Porque paran a una cierta profundidad en los tejidos. Lo que vemos en las imágenes aquí a la izquierda es que cuando se trata, por ejemplo, todo el neuroeje y el cerebro de un chico, podemos hacer que pare la irradiación a nivel de la columna, mientras que en la imagen de abajo, si se utilizan fotones, esa irradiación continúa y se irradian un gran conjunto de órganos críticos que van a traer complicaciones, desde complicaciones funcionales hasta la inducción de segundos tumores. Hay recomendaciones en todo el mundo, porque es una herramienta muy rara, muy cara. La Sociedad Española tiene varios grupos de localizaciones. El primero, en el que se recomienda protonterapia, incluye tumores oculares, tumores pediátricos, reirradiaciones y tumores de la base del cráneo. Los otros grupos no son de localizaciones tan raras, pueden incluir la mama, la próstata, el pulmón, pero entonces eso hay que manejarlo con parsimonia porque no hay tanta disponibilidad y se realizan entonces estudios clínicos, protocolos de ensayos randomizados y de investigación clínica. ¿Cómo paran los iones en la materia? Bueno, estoy con un grupo de expertos, así que esto lo saben. Los iones llegan con una alta energía al cuerpo, penetran, tienen distintos tipos de interacciones. Podemos apretar una vez. Vemos que los protones van a entrar con alta energía, hay reacciones nucleares, hay difusión múltiple, pero principalmente nos interesa la ionización. ¿Pueden apretar una vez, por favor? Bueno, entonces la partícula pasa muy rápido, produce ionizaciones, va perdiendo energía, y un poco más profunda, una vez más, lo que van a hacer es pasar con una velocidad distinta, van a arrancar más iones, esto significa que cambia ese poder de frenado, pero al final, cuando pierde toda la energía, paran. Una más. Esto genera lo que se llama un pico de deposición de dosis, el pico de Bragg. Una más, que si hacemos una representación gráfica, aquí puse un haz de carbono que es más representativo, vemos esa densidad de ionización alrededor de la trayectoria que va aumentando, y una más, la escala nos muestra que esas ionizaciones están del tamaño de una hélice del ADN, o sea que producimos primero física, después química, daño biológico y a partir de ahí los efectos clínicos. ¿Qué hace falta entonces para poder tratar con protones? Bueno, en forma muy simple. Hace falta un acelerador de partículas de alta energía, en general son superiores a los 200 MeV, todos los tipos de aceleradores, ciclotrones, sincrotrones, lineales. Nosotros tenemos un sincrociclotrón que se ve aquí en la imagen a la izquierda. Eso continúa por una estructura mecánica que se llama un brazo isocéntrico, que permite conducir el haz para que gire alrededor del paciente y podamos hacer una balística de concentración de haces. Y hay, por supuesto, un pupitre de control. Entonces, estas 3 fases es lo mínimo de una sala de radiación. Vemos aquí el paciente acostado sobre un robot con un haz que lo configuramos en este caso, por ejemplo, para tener un haz no coplanar que entra por la cabeza, pero se van combinando todas las direcciones. Este mínimo de material necesita una inversión del orden de 50 millones de euros. ¿Qué se puede hacer como investigación en prototerapia? Muchísima. Vamos avanzando, hay unos 7 bloques, así que los podemos ir avanzando uno a uno. Puede ser investigación técnica con aceleradores, electrónica, la siguiente. Puede ser investigación en física nuclear, desde instrumentación hasta materiales. En la siguiente, física médica, desde dosimetría hasta los modelos. Biología, por supuesto, todo lo que sea de eficiencia radiobiológica. Lo que más nos interesa son los protocolos clínicos.
siguiendo con lo que sea protección radiológica, porque producimos muchos neutrones y activación. Necesitamos hacer estudios en economía de la salud para saber qué se trata y cómo, y por último, por supuesto, un gran abanico de aplicaciones. Dentro de estas encontramos el conjunto de presentaciones de hoy, perdón, todavía no, me llamó la atención, por ejemplo, la presentación de la doctora Insa sobre las nanopartículas. Se inyectan nanopartículas, se irradia sobre ellas, y con electrones Auger se puede producir un efecto más alto de radiación o a veces de protección. Y me interesa lo que va a hablar el doctor Cueto sobre las irradiaciones espaciales, para las cuales también en todo el mundo estos centros trabajan con este tipo de AS. ¿Qué tenemos en Quirón Salud con respecto a todo esto? Bueno, todos los materiales que se les ocurran para inmovilización, usamos fibras de carbono, plásticos, porque cuando hay que atravesarlas con el AS, queremos lo más homogéneo posible y lo que menos perturba el AS. Tenemos un escáner de doble energía para poder justamente identificar todos los órganos, todos los tejidos. Pasamos después a sistemas de cálculo, y por último vamos a la sala de irradiación en la que va a estar el paciente. Por supuesto, todo esto necesita un programa de control de calidad, necesitamos un gran número de detectores, y por supuesto los dos elementos claves para nosotros son el acelerador en sí mismo, que produce protones de 230 MeV, y apenas ponemos un blanco tenemos neutrones que realmente no nos gustan, y lo que contamos eventualmente es con un grupo de profesionales que, además de ser muy buenos, son excesivamente simpáticos y nos divertimos mucho. En la siguiente creo que es simplemente decir gracias. Si tienen preguntas, están mis coordenadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, muy interesante. Y continuamos con el director de diversificación de negocio en Redexis, Miguel Mairata Vicens, que nos va a hablar de la transformación del sector gasista. Adelante, Miguel, cuando quieras. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad Autónoma de Madrid y a la Fundación que nos invitaran a participar en estas charlas de innovación. Desde luego, creo que como sociedad todos los ciudadanos deberíamos de estar eternamente agradecidos al trabajo que hacéis desde la universidad en investigación, porque eso al final redunda en la calidad de nuestras vidas, ¿no? Yo voy a dar una pequeña charla, ajustándome a estos 5 minutos que disponemos, para comentaros la transformación que está sufriendo el sector gasista y que es necesaria que ocurra. En el escenario europeo y nacional, y diría que mundial, la lucha contra el cambio climático pues, se ha convertido en un asunto político y social de primera magnitud. Se están estableciendo estrategias de descarbonización de la economía y que esto está pues, teniendo una incidencia importantísima, sobre todo en el sector energético. En este sentido, los gases renovables, y veremos ahora dentro de unos minutos de qué estamos hablando, contribuirán de una forma relevante a conseguir estos objetivos de descarbonización de la economía. Se establecieron los acuerdos de París, hay un compromiso europeo de eliminación completa de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. En España se publicó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con objetivos concretos entre el 2021 y 2030, una estrategia a largo plazo para la economía española moderna, competitiva y climáticamente neutra en el año 2050, y ahí está la gran clave, y el proyecto de ley de cambio climático y transición energética que se está tramitando, donde también pues, fija la neutralidad climática para el año 2050 en España y un sistema eléctrico 100% renovable. Las medidas contempladas en el PNIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues permitirán alcanzar los siguientes resultados para el año 2030. Así es como está establecido en el plan. Un 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, respecto a las emisiones de 1990. Un 42% de energías renovables sobre el uso final de la energía, un 39,5% de mejora de la eficiencia energética y un 74% de energía renovable en la generación eléctrica. Pero lo que nos debemos plantear todos es si eso es suficiente. Es decir, cuando todos hablamos de energías renovables hace unos años, automáticamente la mente se nos iba a la energía fotovoltaica y a la energía eólica, ¿no? Esas son las energías renovables. Pero existen otras energías renovables, como son los gases renovables, como es el biometano, como es el propio hidrógeno renovable,
que necesitarán tener un papel importante en la economía, en el sector energético, para ayudar a esos objetivos de descarbonización. En este gráfico podéis ver el consumo energético por sectores en España, ¿vale? En 2018, representado en teravatios hora año, y vemos que el gran consumo energético se produce en el sector del transporte. Hay otro gran consumo energético que es el del calor y frío, tanto en residencial, comercial como industrial, y luego la generación de electricidad pues tiene también un peso importante, donde ya hay una cantidad relevante de energía renovable, donde hay una cantidad relevante de energía nuclear, y donde hay una serie de combustibles gaseosos líquidos y combustibles fósiles que también son los que están contribuyendo ahora a la emisión de gases de efecto invernadero. Pero transformando el sector eléctrico a 100% renovable, únicamente conseguimos hacer renovables los 238 teravatios hora año de energía asociada a la electricidad, pero siguen quedando 287 teravatios hora año asociados al calor y frío, y siguen quedando 430 teravatios hora año asociados al sector del transporte. Digamos, transporte con su más amplio sentido, ¿no? Los vehículos pesados, el transporte marítimo, el transporte ferroviario, los vehículos ligeros y el transporte aéreo también. Y también hay una cantidad de energía, de consumo energético vinculado a la producción del hidrógeno gris, hidrógeno marrón. Ese es el hidrógeno producido a partir de reformado de gas natural, donde se consumen 26 teravatios al año. Y fijaos la participación y la contribución a las emisiones de CO2 en cada uno de estos sectores. Tenemos que trabajar en todos ellos, ¿vale? Para poder conseguir esa economía climáticamente neutra y con cero emisiones para el año 2050. Y la única forma de conseguirlo será que el sector eléctrico se descarbonice, pero que también se descarbonice el sector gasista. Y para ello es importante la participación tanto del hidrógeno como del gas natural renovable, del biometano. El biometano producido a partir del biogás que se genera pues, en vertederos, en estaciones depuradoras de aguas residuales, en tratamientos de fracciones sólidas de residuos urbanos y en tratamientos de residuos agroganaderos y agroindustriales que se producen, ya son residuos que se producen en España y que tienen capacidad de producción de gas renovable que puede ser utilizado para descarbonizar todo el sistema gasista. De tal forma que en el 2020 casi el 100% del consumo de gas en España es de origen fósil, ¿vale? A excepción de dos puntos de inyección de gas renovable que hay en la Comunidad de Madrid, pero el objetivo es que para el año 2050 el 100% del gas que circula por los más de 89.000 kilómetros de redes de infraestructuras gasistas en España pues sea 100% renovable, una mezcla de hidrógeno renovable y de gas renovable. Y para eso se tienen que investigar en los materiales, para poder conseguir porcentajes de inyección de blending de hidrógeno con el gas natural que superen el 5 o el 15% que se estima actualmente se podrían diluir en función de los materiales que existen. Hay que trabajar en los materiales de los vehículos de automoción, hay que trabajar en los materiales de las tuberías, en valvulería, que permitan mayores concentraciones de hidrógeno, porque por la parte del gas renovable el biometano es 100% compatible con el gas natural. De esta forma conseguiremos, seguro a futuro, pues descarbonizar todos los sistemas energéticos en España. Muchísimas gracias, Miguel, por esta interesantísima exposición. Gracias a vosotros. Gracias, Miguel. Continuamos con el experto en radiación espacial de Thales, Juan Cueto Rodríguez, que nos va a hablar de materiales y dispositivos electrónicos en entornos de radiación espacial. Adelante, Juan, puedes activar micro y cámara y te escuchamos. Bueno, primeramente, muchas gracias a todos por esta oportunidad. Yo creo que he hecho muchas anotaciones, todas las aportaciones han sido muy, muy interesantes. Si no diera tiempo, os contactaré después, ¿vale? Como tengo los contactos y los correos, ya en poco. Bueno, primeramente, lo que me gustaría presentar brevemente, porque tengo poco tiempo, es un poco todas las actividades que hacemos en Thales a nivel de innovación, lo que es el entorno de las... Muy brevemente, ¿quiénes somos? Somos Thales Aerospace, aquí estamos en Tres Cantos, aquí cerquita. Llevamos desde el 88, desde 1988 haciendo cosas, más de
4.000 equipos fabricados en 600 satélites, somos una multinacional. Y empezamos como Alcatel Espacio, es decir, posiblemente a la gente no le suene el nombre, pues ese cambio de cromos que siempre se hacen a nivel de acciones, que al final pues, bueno, acabamos llamándolos diferentes, sin embargo hemos estado siempre en el mismo sitio. A ver, básicamente hacemos equipos de radiofrecuencia, electrónica digital, procesador de datos, subsistemas, cargas útiles, sobre todo de comunicaciones, instrumentos de observación, y trabajamos en software, tanto software embarcado como software de segmento terreno. Tenemos unas capacidades bastante importantes a nivel de producción. Tenemos una sala blanca ISO 8 de 2.000 metros cuadrados. Aquí he puesto algunas imágenes, un poco para las que las veáis. Tenemos una sala de detección óptica ISO 5, bastante blanca. Y estamos en construcción de una sala de integración de 600 metros cuadrados, metro de altura. También veis un poco las fotos de la derecha. Bueno, que recientemente yo creo que está a punto de ser terminada y que se va a inaugurar también recientemente. Por favor. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos a nivel de industria en temas del espacio y lo que es materiales, ¿no? Materiales y radiación? Bueno, temas de masa. Obviamente lo que queremos es reducir la masa porque queremos controlar los costes de lanzamiento. Queremos conseguir unas estructuras que sean muy fabricables, que entren dentro de la cofia de este satélite, que he intentado un poco poner. Queremos innovar sobre todo en los materiales de protección, ya sean a nivel térmico, ya sea a nivel de radiación. ¿Vale? Queremos que esos materiales también estén probados, que tengan una cierta experiencia, si es posible, en vuelo. Y, por supuesto, queremos cumplir con la normativa de lo que es la contaminación, ¿no? La normativa REACH y RoHS de los materiales. ¿En qué entorno nos movemos? Pues cuando nuestros equipos se suben arriba, pues nos enfrentamos a lo que es el entorno plácido que ha comentado alguien, del Sol, cuando nos envía directamente todas sus partículas energéticas. También sufrimos en lo que es la parte térmica. Y no debemos olvidar que el tema del lanzamiento no es un viaje plácido, ¿vale? Todas las vibraciones, el choque y en algunos casos la llegada al destino, ¿vale? En el caso de Marte, pues también se deben tener muy en cuenta a la hora de seleccionar ciertos materiales. ¿Cómo observamos nosotros esa degradación? Pues a nivel de, si hablamos de temperatura, de cracks. Esas gradientes que sufren los componentes y los materiales acaban haciendo roturas. Aquí veis una imagen a la izquierda, una imagen de rayos X de cómo se ve una rotura de una soldadura. Y a nivel de componentes, pues podemos ver una imagen, esta es una imagen real de Spot 5, está en el medio, en el cual se ve que es un CCD, es una cámara CCD, y que tiene algunos píxeles degradados, ¿vale? Obviamente, para después recomponer esas imágenes, se hace un tratamiento de imagen. Básicamente son protones. Creo que le sonará esto al profesor Alejandro. El tema de materiales y la fabricación, aquí veis un poco las estructuras que estamos ya empezando a hacer con fabricación aditiva. Son unas estructuras un poco extrañas, pero son bastante óptimas. Y estamos aplicándolo en la nueva plataforma de Thales, que es completamente eléctrica, la Space Boost Neo. Veis un poco a la derecha esa estructura. ¿Y qué grandes retos tenemos? Pues obviamente es posicionar nuestros equipos en ambientes más exóticos. El ambiente de radiación lo conocemos, pero, por ejemplo, si vamos a Marte, estamos dentro del robot, que se va a lanzar en un par de años, y tenemos aquí una electrónica de control de los motores. ¿Y qué tenemos que lidiar? Pues con la baja temperatura, es decir, con mayores gradientes y, por tanto, las resistencias de esos materiales van a ser mucho más complicados. La radiación, que sigue existiendo, ¿vale? Aunque una atmósfera pues, no es la misma que la atmósfera aquí del terreno, y obviamente la mecánica, pues, tanto en el lanzamiento como en la llegada, como os podéis imaginar, que no va a ser un aterrizaje muy plácido. Bueno, este es un nuevo programa que acabamos de lanzar, en el cual vamos a proporcionar en una misión a la Luna de un rover el sistema de transmisión en banda X y que va a comunicar ese rover directamente con la Tierra mediante la red del Need Space Network de la NASA. ¿Vale? El robot va a hacer su búsqueda, que será dentro del Polo Sur, buscar agua y ver un poco qué es lo que... A ver si hay trazas de vida. A ver, ¿cómo hacemos frente a este tipo de emisiones y estos ambientes? Pues básicamente nos caracterizamos, en estos estoy yo casi más involucrado, en temas de radiación y en caso concreto, por ejemplo, todo lo que son dispositivos complejos los radiamos y los probamos en el ambiente más similar posible al que puede encontrar en el vuelo, ¿no? Por ejemplo, pertenecemos al consorcio XTRC de SILIX, en el cual estamos validando esas FPGAs de última generación. Estamos también con NanoXplore,
esa calificación que está haciendo, es la CPGA europea. Y también estamos en un proyecto con la ESA para validar componentes de automoción, ¿vale? Y que puedan ser útiles y puedan servir para espacio. Aquí veis las imágenes, veis en las imágenes los centros de aceleradores donde solemos ir, tanto a nivel en europeo como en Estados Unidos. Y por último, estamos liderando un proyecto, también un H2020, en el cual lo que queremos es mejorar esa competitividad, o queremos quitar esa dependencia con Estados Unidos, y lo que vamos a hacer es, basado en una plataforma europea, queremos crear una serie de librerías mixtas, digitales y analógicas, y que nos permitan reducir esos tiempos de desarrollo y bajar esos costes, ¿vale? Entonces eso va a ser completamente europeo y nos va a permitir, diferenciarnos un poco. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los ponentes. Y yo no quiero quitar más tiempo porque sé que ahora tenemos estas reuniones bilaterales con los que habéis agendado reuniones, los que habéis solicitado reuniones, que es donde podéis ya en privado hablar de estos retos, grandes retos que han salido de electrónica, espacio, salud, energía, descarbonización, que es muy motivante ver todos los avances que se hacen tanto en las entidades invitadas que habéis estado hoy como en el propio campus de la universidad.